Hola, sed bienvenidos a mi canal El Rincón del Tejo. Yo soy Carlos y en este caso os voy a enseñar algunos ejercicios para poder lidiar con ciertas emociones y con ciertas tensiones corporales, ya que, como siempre os digo, para cada emoción hay ciertas tensiones corporales que están asociadas, ya que las tensiones corporales son las raíces de las emociones y controlando esas tensiones corporales serás capaz también de gestionar emociones muy difíciles, muy complicadas. ¿Y por qué nos es tan difícil controlar esas tensiones? ¿Por qué nos es tan difícil controlar esas emociones? Pues bueno, en primer lugar, hay muchas personas que no desean gestionar esas tensiones, no desean hacer ese trabajo. Y eso lo veo en mis vídeos de relajación. Muchas personas ven los vídeos en los que simplemente hablo de cosas. Sin embargo, no ven los vídeos en los que explico cómo relajar el cuerpo. Y la relajación corporal es insustituible. Es necesario aprender a relajar el cuerpo porque esas emociones están arraigando sobre tu cuerpo en forma de tensiones. Y claro, el motivo por el que todo esto es tan difícil es porque esas emociones adversas tienen una inercia muy fuerte. De manera que esa inercia hace que tú salgas corriendo hacia adelante y te sea imposible detenerte. Detenerte para observar esas emociones, para observar esas tensiones. Y cuando intentas relajar ciertas tensiones, se siente como si tú fueses corriendo y de repente te encontrases con un madero que te frena y dices, este madero me molesta, lo voy a apartar del medio. Y hacemos esto porque es más fácil seguir esa inercia. Es más fácil reproducir esas emociones. Se siente como un camino que va cuesta abajo. Es un camino de menor esfuerzo al camino que supone observarte a ti mismo, observar tus emociones, observar cómo esas emociones interactúan con tu cuerpo en forma de tensiones, ¿de acuerdo? En mi canal tengo más de un vídeo en el que explico cómo iniciarte en la observación constante de todo tu ser a lo largo de todo el día. Y si bien pareciera que esta observación es imposible, sobre todo cuando estás interactuando con otras personas, os he de decir que cada vez que interactúas con otra persona y la situación es tensa, como por ejemplo una situación en la que alguien te está humillando, en la que alguien te está chillando, en la que alguien te está tratando mal, cada vez que ello sucede, parece que no hay margen para la observación, pero siempre hay una pequeña rendija, siempre puedes observar a través de una pequeña rendija, y lo que has de hacer es observar que esa rendija existe cuando estás interactuando con otra persona y hacer cuña para que esa pequeña rendija se vaya abriendo cada vez más y seas capaz de observarte a ti mismo, observar tus emociones, observar tus tensiones corporales mientras interactúas con otras personas. Os dejaré un vídeo en la descripción donde os enseño cómo iniciaros en la práctica de la observación constante. Vamos a empezar ampliando un ejercicio que ya describí en mi anterior vídeo, en el que hablaba de lo que sucedía cuando estás bajo una situación de bloqueo, cuando te sientes superado por las circunstancias. Una situación en la que realmente intentas pasar desapercibido,
es muy posible que incluso intentes nublar tu mirada con el fin de no cruzar la mirada con nadie. Lo que sucede es que al obrar de esta manera, en realidad, estás atrayendo más atención. Pues porque cuando te sientes de esa manera, en realidad, tu cuerpo está totalmente rígido. Tu rostro transmite miedo y ello atrae más miradas hacia tu persona, aunque no te des cuenta. Con lo cual, esta circunstancia te puede hacer creer que te están acosando más aún. Y es posible que exista el acoso. Lo que sucede es que ese acoso que estás recibiendo, pues posiblemente de forma real, amplifica esos estados de hipersensibilidad e hipervigilancia, los cuales te hacen ser más rígido, te hacen ver con un rostro que transmite miedo. A su vez, ello atrae más miradas de otras personas, tú te vuelves más rígido, tu rostro transmite más miedo, atraes más miradas, ¿de acuerdo? Adicionalmente, es muy posible que tú insistas en pasar desapercibido, que tú te vuelvas más rígido, que tú incluso nubles tu mirada para no enfocarla sobre los ojos de otras personas. Pero al actuar de esta manera, resulta que estás amplificando esa situación. Pues porque cuando miras al frente, tienes la mirada enfocada allá hacia donde miras. Y lo que hay alrededor, pues pasa desapercibido porque estás enfocado. No obstante, cuando desenfocas tu mirada con el objetivo de no centrarte en ningún objetivo, en ninguna persona, entonces tu mirada está dispersa. Realmente eres incapaz de observar con nitidez qué es lo que transmite esa persona, qué es lo que transmite aquella persona, qué es lo que transmite esa persona que está allá. Y como eres incapaz de procesar esa información de forma nítida, de forma clara, pues porque tienes demasiada acción en tu campo de visión, porque eres capaz de capturar muchas escenas, pues resulta que no puedes procesar ninguna escena con nitidez, no puedes procesar ninguna escena de una forma lógica, de una forma sensata, con lo cual percibes agresión desde muchos focos, desde muchos frentes, porque esa mirada nublada que te parece que te aleja de el hecho de cruzar una mirada con otra persona, en realidad está ampliando, está amplificando esos estados de hipersensibilidad, de hipervigilancia. Y como no quieres mirar hacia esa persona o hacia esa otra, también sucede que aquello que no deseas mirar, lo miras con mayor intensidad y también amplifica más el sufrimiento que estás padeciendo. Luego es mejor que simplemente seas capaz de mirar hacia el frente de forma nítida. Y también mirar hacia los lados de forma natural, porque es una tendencia natural saber lo que está pasando en tu entorno. Es cuando te opones a mirar hacia aquí, a mirar hacia allá, que realmente pierdes el control de la situación. ¿De acuerdo? Entonces, como digo, se puede dar una circunstancia en la que los bordes de tu lengua estén tensionados hacia abajo, desde la mitad de la lengua hacia la garganta, y tú te sientas en una situación de sumisión, de baja autoestima,
como diciendo, oye, déjame tranquilo, que yo quiero pasar desapercibido, y no obstante te encuentres con todo lo contrario. También se puede dar que estés bajo una situación más agresiva, bajo una situación en la que intentes plantar cara para que te dejen tranquilo. Y bajo esa circunstancia, pues muy posiblemente los bordes de la lengua estén tensionados hacia arriba. Entonces, lo que te voy a explicar aquí es cómo pasar de una circunstancia a otra, ¿de acuerdo? Si tú estás bajo una situación de las que te he explicado y deseas abandonarla, es importante que observes cómo están tensionados los bordes de tu lengua. Si los bordes de tu lengua están tensionados hacia abajo, te recomiendo que muy lentamente intentes moverlos hacia arriba. Con mucha suavidad intentes mover los bordes de la lengua hacia arriba. Pero es importante que observes las tensiones que se están manifestando en tu cara, en tu pecho, y que ese movimiento hacia arriba acompañe el movimiento de las tensiones para relajarlas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, como expliqué en la otra ocasión en la que hablé de este aspecto, os dije que podíais situar las manos de esta manera para empujar el pecho hacia abajo, al mismo tiempo que intentabais relajar los bordes de la lengua, ¿de acuerdo? En este caso lo que vamos a hacer es que vamos a realizar este ejercicio nuevamente, pero lo que haremos, que es distinto al anterior vídeo, es que vamos a prestar atención, como decía, a cuál es la posición de los bordes de tu lengua para poder invertir la posición. Si los bordes de la lengua están tensionados hacia abajo, intentaremos moverlos hacia arriba. Si los bordes de la lengua están hacia arriba, intentaremos moverlos hacia abajo. Es muy posible que los bordes de la lengua estén tensionados hacia abajo y que cuando nosotros logremos moverlos hacia arriba, se queden en esa posición nuevamente tensionados, pero hacia arriba. Entonces, lo que has de hacer es moverlos hacia abajo, pero siempre acompañando ese movimiento con las otras tensiones que observas en tu cuerpo, ¿de acuerdo? Para realizar este movimiento de los bordes de la lengua, te recomiendo que apoyes la punta de la lengua en la parte más adelantada del paladar. Y entonces, manteniendo la lengua en esta posición, vamos a desplazar los bordes hacia arriba si es que están hacia abajo y hacia abajo si es que están hacia arriba. De lo que se trata es de que observes en todo momento esas tensiones para poder contrarrestar. Porque si lo haces, cuando estás bajo una situación de hipersensibilidad o de hipervigilancia, serás capaz de abandonar esa situación, esa emoción, pues porque gran parte de la emoción que padeces arraiga en tu lengua. Si eres capaz de relajar tu lengua, también serás capaz de salir de ese patrón, ¿de acuerdo? Entonces, como decía, puedes desplazar los bordes de la lengua según proceda hacia arriba o hacia abajo, y también puedes observar qué partes de tu cuerpo están tensionadas y acompañar el movimiento de la lengua con esas tensiones que padeces en otras partes del cuerpo. Y ese movimiento de la lengua
ha de ser lento, lo más lento que puedas, para que seas capaz de captar las interacciones que se dan. Una forma más sencilla de invertir las tensiones en los bordes de la lengua consiste en situar los dedos, tal y como os muestro, presionando levemente sobre esta zona en ambos lados, así. Y mientras mantenemos esta presión, intentaremos invertir la posición de los bordes de la lengua, de manera que si los bordes de la lengua están tensionados hacia abajo, colocaremos los dedos de esta manera y moveremos los bordes hacia arriba, ayudándote también con un bostezo. El bostezo ayuda mucho para relajar toda esta zona, ¿de acuerdo? Vamos a realizar el ejercicio. Imaginaros que tenéis los bordes doblados hacia abajo e intentar doblarlos hacia abajo, ¿de acuerdo? Si es que la lengua la tenéis relajada o lo que sea, intentar doblar los bordes de la lengua hacia abajo, de la mitad de la lengua hacia la garganta. Ahora situaremos los dedos de esta manera, presionando hacia arriba, y bostezaremos al mismo tiempo que intentamos doblar los bordes de la lengua hacia arriba. Esto también lo podemos hacer del revés. Si los bordes de la lengua están tensionados hacia arriba, podemos nuevamente situar los dedos de esta manera y bostezar al mismo tiempo que doblamos los bordes de la lengua hacia abajo. Digo que bostecéis para aliviar la garganta, para ensanchar la garganta, porque al ensanchar la garganta se relaja toda esta zona. No obstante, de lo que se trata es de expandir la garganta. Si podéis expandirla sin bostezar, pues también sirve. E incluso es mejor porque el bostezo puede distraeros, ¿de acuerdo? Entonces de lo que se trata es de que seáis capaces de expandir la garganta profundamente, llegando lo más hondo que podáis mientras expandís la garganta. Como decía antes, también podéis situar las manos de esta forma mientras dobláis los bordes de la lengua en sentido inverso a el sentido en el que están tensionados en ese momento. Si los bordes de la lengua están tensionados hacia arriba, podemos colocar las manos de esta manera, empujar el pecho hacia abajo, al mismo tiempo que doblamos los bordes de la lengua hacia abajo y a la vez expandimos la garganta. Vamos a doblar los bordes de la lengua hacia arriba, de la mitad hacia la garganta. Vamos a situar las manos de esta forma, ejerciendo una leve presión, porque si no te puedes hacer daño, ¿de acuerdo? Vamos a ejercer una leve presión hacia abajo, de esta forma, y vamos a realizar el ejercicio expandiendo la garganta al mismo tiempo que doblamos los bordes en sentido inverso. Si mientras realizas el ejercicio intentas bajar los hombros, la relajación será más profunda. De lo que se trata en todo momento es de que seas capaz de invertir la situación en la que se encuentra la lengua tensionada cuando estés bajo una situación de hipersensibilidad e hipervigilancia. Es decir, me doy cuenta de que estoy bajo una situación de hipersensibilidad e hipervigilancia. Observo la lengua. Observo que a lo mejor la lengua está tensionada hacia abajo y puede confundir el hecho de que sientas como
un cosquilleo, como una tendencia a que la lengua se doble hacia arriba, pero realmente has de darte cuenta de que cuando se da esta circunstancia, esta tendencia, muchas veces la lengua está doblada hacia abajo. Entonces, aunque sientas esa tendencia, te has de fijar en cómo está doblada la lengua. Y si la lengua está doblada hacia abajo, la has de doblar hacia arriba. Si cuando la doblas hacia arriba permanece en esta posición, dóblala hacia abajo. Si cuando está doblada hacia abajo permanece en esta situación, dóblala hacia arriba. Y aunque parezca cansón, llegará el momento en el que la lengua acabará estando siempre plana y tú te sentirás mucho más tranquilo, ¿de acuerdo? Adicionalmente, os he de decir que cuando uno está tensionado, a veces la tensión pues baja hacia abajo, como decía, el pecho se tensiona, también se tensiona el costado hacia arriba de esta forma y también se genera una tensión que no siempre es simétrica o no siempre se encuentra en el centro, sino que se genera como una especie de tensión pero desplazada hacia un lado. Como os dije en el pasado, las tensiones corporales no siempre son simétricas y ello va a depender de muchos factores como el tipo de daño que habéis recibido, como quién os infligió ese daño, si fue vuestro padre o vuestra madre, y debido a ello pues podemos tener una parte del cuerpo más tensionada que la otra parte del cuerpo. Y esto es importante observarlo. Si bien al principio es más difícil de determinar, porque si una parte del cuerpo está muy tensionada, la otra también se va a tensionar, a medida que te observas y relajas el cuerpo, te puedes dar cuenta de que realmente hay una parte que está más tensionada que la otra. Y entonces, en este caso, pues como os decía, no siempre las tensiones que padecemos en esta zona son simétricas, sino que a veces están desplazadas hacia un lado. Y entonces os voy a explicar cómo debéis de observar esas tensiones, dónde están situadas y a qué otras partes del cuerpo afectan, de qué manera nos condicionan, nos hacen reaccionar, nos hacen sentirnos débiles, vulnerables frente a los demás. Pues bien, en otras ocasiones os he explicado cómo relajar el músculo del psoas, ¿de acuerdo? Os dije que situaseis las manos de esta manera contra la cintura y que intentaseis tensionar el músculo del psoas, pues mandando presión hacia esta zona al mismo tiempo que empujáis con los dedos, ¿de acuerdo? Entonces, de lo que se trata es de que mandéis presión a esta zona, que lo tensionéis y que luego aliviéis la presión soltando el aire, ¿de acuerdo? Vamos a tensionar y vamos a relajar. Vamos a tensionar y vamos a relajar. Bueno, no sé si os habréis dado cuenta al realizar este ejercicio que la tensión que se genera ciclo tras ciclo es cada vez menor. De manera que a medida que vamos realizando ciclos, los dedos se van hundiendo cada vez más en el psoas, ¿de acuerdo? Hasta que llega un punto que ya no podemos hundir más porque ya hemos alcanzado el límite. Entonces el psoas está totalmente relajado. Es importante relajar este músculo. También es importante relajar el perineo, que es un músculo que discurre entre los genitales y el esfínter del ano. Y para relajar este músculo,
lo que debéis de hacer es tensionar y relajar el esfínter del ano al mismo tiempo que vais palpando en diferentes puntos del perineo, desde los genitales hasta el ano. Y entonces, a medida que tensionáis y relajáis, seréis capaces de sentir un punto en el que la tensión y relajación del perineo se hace más evidente. Entonces, como digo, tensionáis y relajáis el esfínter del ano mientras vais palpando. Ahí donde veáis que el contraste entre tensión y relajación es más evidente, os detenéis ahí e intentáis relajar ese músculo, ¿de acuerdo? Y de lo que se trata también es de que seáis capaces de observar ese músculo y relajarlo a lo largo del día. Estos músculos, tanto el psoas como el perineo, se pueden relajar de forma indirecta a través de la observación, dándote cuenta que efectivamente esos músculos están tensionados. En el caso del psoas, lo que haremos será mandar presión hacia esta zona al mismo tiempo que exhalamos, ¿de acuerdo? Vamos a realizar el ejercicio. Tomamos aire de nuevo. Mandamos presión de aire al mismo tiempo que exhalamos. E intentamos que esa relajación, ese abultamiento, vaya más allá del límite de la cintura, ¿de acuerdo? Para relajar toda esta zona. En el caso del perineo, debemos de tensionar levemente la barriga para que cuando mandemos la presión de aire, en lugar de aliviar esta zona, esa presión vaya más abajo y pueda aliviar el perineo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a realizar varios ciclos en los que tomaremos aire y mientras exhalamos mandamos presión hacia el perineo con el estómago tensionado. Bien, pues ahora de lo que vamos a hablar es de lo que sucede cuando se generan esas tensiones de las que os hablaba. Como decía, las tensiones que se generan en esta zona pueden tensionar el pecho, pueden tensionar el costado, en muchas ocasiones tensionan más un costado que el otro, debido a lo que os había explicado, y también pueden ser asimétricas, de manera que generan más tensión en esta zona que en esta o en el centro. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando se genera como una especie de tensión que hunde hacia adentro la cintura? Es como si te clavasen una cuña aquí en la cintura, pero en un lado nada más. ¿Qué es lo que sucede cuando se da esta circunstancia? Pues que se genera una tensión en la pierna y cuando estás bajo una circunstancia de hipersensibilidad e hipervigilancia, pareciera que la tensión que se genera hacia adentro en este punto tirase hacia arriba de el talón. ¿De acuerdo? Voy a bajar la cámara para que se vea mejor. Se genera una tensión en esta zona como si la tensión fuese como un pozo
así hacia adentro, y entonces sube una tensión y pareciera que el pie se te levanta. Perdón, es que no sé si se escucha porque cuando me agacho no se escucha bien, pero pareciera como si el pie se levantase así hacia arriba y entonces te sientes como flotando, ¿de acuerdo? Es como una sensación de flotación en la que todo el cuerpo se siente volátil, se siente en los pies, se siente también en el pecho, se siente en los ojos. Ya he hablado en otra ocasión de lo que se siente cuando se genera como un cosquilleo bajo los globos oculares y parece que los ojos flotan hacia arriba. Y esto se da cuando realmente uno está bajo una situación de hipersensibilidad e hipervigilancia muy extrema. Entonces, es importante aliviar la tensión que se da, pues en muchas ocasiones de forma asimétrica, para que no se genere esa tensión que te tira del talón hacia arriba. Se siente como si te tirase de esta zona, como si esta parte se tensionase hacia arriba, ¿de acuerdo? Entonces, si sientes esa tensión en este punto que pareciera que tira de toda la pierna hacia arriba y del talón, lo que te recomiendo es que intentes mandar presión de aire hacia esta zona, ¿de acuerdo? Para ello puedes echar el pie hacia atrás. Si es esta zona en la que sientes la tensión, entonces retrocedes este pie hacia atrás y mandas presión hacia esa zona al mismo tiempo que exhalas, ¿de acuerdo? Vemos que al retroceder el pie, la presión que mandas es asimétrica y se dirige hacia esta zona, ¿de acuerdo? Es de lo que se trata en realidad. Pero además os diré que uno se siente bajo esta situación de hipersensibilidad e hipervigilancia porque esta tensión que se da, que a veces es simétrica o a veces es asimétrica, te hace sentir como un punto débil, como si estuvieses herido en esta zona. Ello se nota más cuando la tensión es asimétrica, pero también se puede notar en el centro o a todo lo largo de la cintura, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo lidiar con esta circunstancia de forma adicional? Pues bien, la forma en la que tú te retraes hace que tú sientas aquí una debilidad, de manera que es como si intentases protegerte. Entonces, es como si intentases esconder esta zona. Es como incluso si intentases, no sé cómo explicarlo, como si intentases proteger esta zona. Y para invertir esta situación, lo que te recomiendo es que andes más erguido y que además intentes sacar la cintura hacia adelante. Es decir, que eches el pecho hacia atrás de una forma moderada, que no se te vea así, ¿de acuerdo? Pero que además intentes sobreexponer esta zona para hacer de tu debilidad una fortaleza, ¿de acuerdo? Pues bien, hasta aquí con este vídeo, espero que os sirva. Últimamente estoy haciendo menos vídeos y la verdad agradecería un poco más de calor, un poco más de apoyo, y si veo que vosotros apoyáis este vídeo, que lo comentáis, que lo compartís, porque yo veo por la aplicación de YouTube si se está compartiendo o no.
Si hacéis todo eso, si lo apoyáis, si lo compartís, si le dais a me gusta, entonces yo tardaré menos en hacer mi siguiente vídeo. Y considero que mi siguiente vídeo es muy importante, pero como digo, no puedo extenderme más porque estos vídeos son vídeos que los ven pocas personas. Muy pocas personas están interesadas en hacer el trabajo auténtico. Muy pocas personas ven los ejercicios de relajación. Entonces, como os digo, os pido que apoyéis este vídeo, que lo comentéis, que le deis me gusta, que lo compartáis, y si veo que realmente se está haciendo, entonces tardaré menos tiempo en subir el siguiente vídeo, el cual, como digo, os traeré un ejercicio que va a ser decisivo para que seáis capaces de gestionar estas situaciones. Al menos es algo que yo he descubierto en mí y la verdad es que ha marcado la diferencia. Sin nada más que decir, espero que os sirva y nos vemos en un siguiente vídeo. Un abrazo y mucha salud. Hasta la próxima.